Hola, bienvenidos a este nuevo espacio en el que conoceremos la vida de lambayecanos que nos llenan de orgullo. Nuestro invitado de hoy es el magíster Jorge Luis Chanamé Céspedes, biólogo por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, maestro en ciencias y con estudios doctorales en ciencias ambientales. Tiene una amplia experiencia como investigador, docente y autor de publicaciones científicas. Además, ha sido expedicionario en el continente Antártica. Así que qué honor tenerlo aquí. ¿Cómo está? Bienvenido. Agradecido por esta entrevista para detallar algunos temas sobre lo que manejamos y sobre todo para conocimiento de la comunidad lambayecana. Muchas gracias, doctor Jorge Luis Chanamé Céspedes. La primera pregunta que le hago es, ¿cuál es su análisis de la situación ambiental de Lambayeque y en especial de la franja costera? Bueno, es motivo de muchas experiencias. Desde que era estudiante hemos recorrido todo el litoral y la preocupación más grande que tenemos actualmente es las aguas servidas. Estudios que han hecho el ANA determinan que hay casi 300 puntos a lo largo de la cuenca del río Chancay, los cuales llegan y de ahí es donde tomamos nuestra agua. Todo llega a Boró, llega a Tinajones y aparte todo el sistema de irrigación de Tinajones, esos drenes que fueron hechos para la salida de las aguas de la napa freática y no lograr que se salinicen, más bien son usados como colectores, ¿no? El caso de Ferreñafe, el caso mismo de Chiclayo, el Dren 4000 que es muy famoso en este tema y que realmente pues afectan la línea costera cada vez mayor, porque mientras más aumente la población, más volúmenes de agua servida tenemos. Entonces, eso, quiera que no, sumado ahora a cuando hay eventos y lluvias y las aguas turbulentas llegan a las franjas costeras, nosotros podemos ver que las playas no tienen buena condición. La mayoría tienen coliformes, ¿no? Es decir, restos fecales, y eso pues les dice mucho de lo que es el cuidado. Ahora, no solamente es Lambayeque, es una tendencia mundial que todas las franjas costeras hay mayor densidad poblacional y la mayoría de construcciones a lo largo de los famosos malecones, muchas veces su sistema de eliminación de aguas servidas va directo a la playa, como ocurre en Pimentel, ¿no? Pimentel en sus primeros años, sus construcciones tenían emisores muy cercanos a la playa. A la playa. Y de hecho, pues, si uno transita de Pimentel hasta San José, vamos a encontrar puntos con salidas de aguas servidas con olores pues terribles y que, quiera que no, afectan el mar. La línea costera, para suerte, las corrientes marinas, el movimiento de las olas, un poco que atenúan esta contaminación, y otra que por ahí la naturaleza es muy benigna con nosotros, pero el aumento de estos volúmenes y de la mayor carga bacteriana va generando muchos problemas, ¿no? Entonces, doctor Jorge Luis Chanamé Céspedes, ¿cuánto afecta al cuidado medioambiental y de la biomasa el arrojo precisamente de estas aguas servidas que usted habla, aguas servidas crudas al mar, como sucede ahora constantemente en Santa Rosa, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese tema ahí tiene muchos años en Santa Rosa. Bueno, Pimentel igual con la carga que tiene de la ciudad de Chiclayo, dado que las pozas de oxidación nunca se le han dado mantenimiento, las que están en San José, ¿no? Entonces todo ese cúmulo de aguas que va directo, como dice, aguas crudas, si bien es cierto, llevan carga orgánica, pero no solamente es carga orgánica, llevan metales pesados, otros contaminantes, e incluso de las investigaciones que hemos hecho en las acequias,
de acá de Chiclayo, que ahora hay talleres de mecánica, lavan repuestos de las baterías. Eso va generando cúmulo de metales pesados y que a la larga van llegando al mar, y no solamente ellos, sino también los insecticidas, herbicidas que utilizan la agricultura. Todo va y se deposita al mar. Haz de cuenta que nosotros tenemos un basurero en el mar. Entonces, eso hace pues de que la línea de costa donde se realiza la reproducción y las juveniles, los estados larvarios, llegan a la zona costera y luego ahí buscan refugio y alimentarse para luego crecer, se ve disminuido por los contaminantes que hay. O sea, la carga es demasiado en algunos momentos, de tal manera de que ahuyenta a de las zonas de reproducción, y con los cambios que hay de las corrientes sumado a esa erosión, hace pues de que los lugares que eran de recría para el mantenerse la biodiversidad vienen siendo vulnerados, ¿no? Ahora, si sumamos microplástico, que es el tema ahora. Exacto. Que tenemos. Esas micropartículas de plástico, ¿no? Ahí le quiero preguntar, ¿cuál es entonces el real impacto de este problema que también afecta al medio ambiente? Cada vez que realizamos estudios y abrimos la cavidad visceral de los organismos, con algunas técnicas ya microscópicas, pero aún con macroscópicas, ya encontramos partículas de plástico. Pero el gran daño es con los microplásticos. Ahora, les pongo un ejemplo y que andamos en el seguimiento. La ropa que usamos ahora es casi 80-70% fibra sintética. Sintéticas, sí. Entonces, algodón es poco y por los costos es más barato. Entonces, cada vez que lavamos las prendas, la lavadora, porque ahora la mayoría utiliza lavadora, esas lavadoras, si ustedes verán sus filtros, queda lleno de pelusas, ¿no? De pelusas. Ahora, esas pelusas, pues saque su cuenta con cuántas máquinas tenemos en un poblado, y luego todo ello va al mar. Ahora, los pequeños, los juveniles, al momento de alimentarse del fitoplancton, como son partículas pequeñas, son confundidas como alimentos. Entonces, algo así, en términos coloquiales, es como cuando alguien come cosas que no va a poderlas digerir, queda empachado y a la larga, pero si eso, bueno, es en un momento, pero aquí es a lo largo de todo su desarrollo, de su ciclo de vida, de tal manera de que ese pequeñito a la larga, cuando llega a ser juvenil, tiene acumulado gran cantidad de restos plásticos que no los ha podido digerir, ¿no? Entonces, eso, viene un predator, come pequeños juveniles, todo, y va magnificando la cantidad de microplástico. Y eso abona en que suba el índice de mortandad en nuestras especies marinas. Claro, ahí va. Ajá, pues, porque al final. Y por eso van desapareciendo poco a poco estas, ¿no? Entonces eso suma a la sobrepesca, a los cambios ambientales, al cambio climático, suma este gran problema de que hace que las poblaciones de pequeños juveniles no logren el desarrollo completo. Realmente es preocupante esto, que uno haciendo el circuito de cómo utilizamos ahora las cosas. Y como le digo, para mí uno de los temas hace muchos años era la ropa. Y no tanto como que uno bota botellas y plásticos, sino que el problema más grande es el microplástico, que se confunde con plancton. Ahora último, por decir, ya se han hecho estudios hasta en la Antártida, y en la Antártida se tiene que los organismos que viven allá también se les encuentra restos de microplástico, ¿no? Entonces es un tema muy que debemos estarlo abordando constantemente, ¿no? Porque en realidad mire cómo nos afecta. Y es por nuestros hábitos y costumbres que vamos teniendo, y que al final no vemos cómo se traslada algunas cosas que no lo notamos hacia el ambiente, ¿no? Y los profesionales, los políticos, que deberían tenerle una miradita por aquí, no existe este tema, ¿no? Es que prioridad son otras cosas, ¿no? Entonces ahorita da gusto que ha habido muchos cambios, que ya tengamos un Ministerio del Ambiente, que ya existan comisiones ambientales, pero en términos de presupuesto, no.
Entonces, si el tema ambiental es importante, ¿por qué no destinarle recursos? En todas las instituciones pasa eso, ¿no? ¿Y hay alguna experiencia de lo que estamos hablando en la Antártida que nos diga realmente de cómo, qué hacer, qué llamado de atención podemos dar al mundo? Pasa por mejorarlos, así como fue cambiando la matriz energética y se va cambiando, y también las emisiones con filtros. La idea es que tengamos la posibilidad de tener filtros adecuados para evitar de que este microplástico llegue, y lo otro es pues apelar a la misma naturaleza con bacterias, hongos que son descomponedores de este plástico para que podamos lograr aminorar esto, ¿no? De ahí que las investigaciones que se están haciendo apuntan a eso, ¿no? Que nos hemos dado cuenta de que si bien es cierto, aumentamos la producción, ¿no? de productos agrícolas, aumentábamos la pesca, todo hemos ido aumentando, pero nos habíamos en cierto modo olvidado de que de ese digamos, tonelada de arroz hay desperdicios y que no son considerados cómo procesarlos. Simplemente aumentábamos la producción, o bien de pescado, el 30% son restos orgánicos que se van a eliminar. Entonces aumentamos la producción felices, ¿no? Producción de langostinos en Tumbes, sí, vamos a aumentar la producción, pero estábamos aumentando los restos, ¿no? Al momento de procesarlo, solamente la pulpa y el resto quedaba como desperdicios, y ahí es el tema, ¿no? ¿Usted estuvo en la Antártida, doctor? Sí, estuve en la expedición 11, la expedición 11, que fue en el año 2000. Tuve la suerte de ser seleccionado para poder ir, y fui uno de los primeros egresados de la Pedro que estuvo por allá. Qué experiencia inolvidable, ¿no? No, sí, esas experiencias han sido muy gratas, y sobre todo la teoría que uno conoce con el aspecto de lo que son los ecosistemas en la parte geográfica, estando ahí en ese lugar uno comienza a entender cómo es que funciona la Tierra. Y ahora yo con mucho orgullo como docente veo pues que mis egresados, ya 8 alumnos de mi facultad, ya han pisado la Antártida. Entonces, y justamente hay una de nuestras egresadas que trabaja en la universidad, está de regreso, que ha estado ahí, justo estaba trabajando en lo que es microplásticos. Esperemos que nos traiga por ahí alguna información para compartir esa experiencia, ¿no? Ese análisis, esa investigación. Doctor Jorge Luis Chanamé Céspedes, tiene usted también una amplia experiencia en la investigación de la zoología. ¿Podría comentarnos cuánto impacta en las especies endémicas del norte la destrucción y depredación de ecosistemas como el bosque seco, que tiene en Lambayeque su extensión más amplia? Sí, ahí es otro tema del crecimiento, y en aras del desarrollo y el aumento poblacional para poder obtener campos de cultivo, para poder dotar de alimentos, se ha ido fraccionando el ecosistema. Hay muchos intentos y tratar de recuperar, de formar los que son los corredores ecológicos para que las especies puedan mantenerse todavía en algunas franjas, y esos son varios proyectos que se tienen, ¿no? El proyecto Bosque Seco es uno de ellos, y ahí sí a veces el gobierno falla, pues, ¿no? Más bien son las instituciones ONGs, ¿no? No gubernamentales, las que andan trabajando mucho con esto, ¿no? Está el caso de Corvidi, el caso de Conservación Internacional. Pero ahí vamos a tener un poco de problema para seguir con esas investigaciones por los recortes que hay ahora ya de esa ayuda internacional. A eso le decía, ¿no? De que no hay prioridad por eso, pero mira, un tema que les pongo, que a mí me impactó hace unos años, tal vez unos 10, 15 años, el ir a Motupe a ver unos familiares, y decía, no, está en el campo, están con los trabajadores que están polinizando.
O sea, yo me quedé pensando, y las abejitas, y los insectos, y las aves. Me dice, no, es que para que el maracuyá dé buen rendimiento, tenemos que contratar a las personas para que polinicen flor por flor. Y eso es hasta ahora. Ya imagínense el impacto que tiene ahora la falta de insectos, en este caso de las abejas, de las aves y todo, porque ya no encuentran lugares donde cobijarse, donde desarrollar sus actividades, y pues es el soporte de la vida. Entonces, aquí en Chiclayo lo mismo. ¿Cuántos años tenemos viendo estas aves, esos torditos que llegan a dormir en la avenida Baltar? ¿Por qué vienen a dormir a la ciudad? Porque es la única que tiene por lo menos algo de donde cobijarse para pasar la noche, porque no hay árboles. Si uno ve, recuerdo de mi niñez acá en Lambayeque, como poco a poco por ir sembrando arroz se fueron talando los árboles, ¿no? Ferreñafe, esas zonas de enero. Y esa migración viene a la ciudad. Y al final vienen a la ciudad, igual nos pasa con los gallinazos ya no tienen. Las aves, las garzas, que ahora se han ido hasta Batangrande, por allá, tienen un nido que antes lo teníamos acá al lado de Mochumí. De Mochumí, así es. Y realmente esos son impactos grandes, y realmente usted sabe de que el soporte del ecosistema son las plantas, y para que las plantas subsistan dependen de esa comunión que hay entre aves, insectos y lo que son los mamíferos roedores. Es decir, todos forman esa cadena trófica y todos comparten ese ecosistema. Si alguno de ellos falla, entonces eso crea un desequilibrio en el ecosistema. El tema de las abejas sí nos preocupa porque ya en tiempos atrás los diversos distritos de Lambayeque eran realmente, digamos, lugares que tenían una gran población de estos insectos. Sin embargo, hoy en día solamente me parece que Mochumí y Tucumé son los que conservan los criaderos, y ahora no hay más. Y es más, estas empresas agroexportadoras, algunas de ellas o algunos que ven con buenos ojos su producción orgánica, alquilan las colmenas. Es decir, aquel que tiene sus abejitas, alquila sus cajones para tenerlos por ahí, ¿no? Para que pueda haber polinización. Es decir, que la forma natural ya se está perdiendo y cada vez es más acelerado, ¿no? Cosa que nos debe llamar la atención. Claro, así es. Doctor Jorge Luis, como investigador también trabaja usted en la protección del tiburón martillo en el Perú, y lo trabaja porque está en peligro. Sí, el tiburón martillo tiene ya una evaluación de que está en riesgo, está en peligro, y las normas internacionales ya está prohibida su pesca. En nuestro país todavía está permitida la comercialización. Hay otros tiburones que ya están también limitados, pero es una cruzada que ha empezado hace muchos años atrás, pero todavía no logramos articular con los mismos pescadores, porque ahí hay eventos que son casuales, que a veces el pescador tiene conflictos con las autoridades por la forma como se pesca o cómo se comporta la especie. Entonces, el tiburón martillo forma cardúmenes inmensos con los juveniles y de tamaños. Entonces, cuando hay unas redes de cortina, cae uno, caen todos. Entonces, y los tamaños, como tienen la cabeza alargada y se atrapan en las redes, aun cuando ellos pudieran pasar libremente, pero se enriedan. Y ahí es cuando comienzan los conflictos, porque el pescador no sabe qué hacer con esa pesca y tiene que traerla. Y a veces la multa está ahí y dice, no, tú has cometido falta. Pero eso es lo que le llaman la pesca incidental, ¿no? Y igual pasa con otras especies que ellos no tienen la intención, pero se genera ese conflicto. Entonces, eso en nuestro país, los grandes cardúmenes que hay, la zona, más bien genera comercio ilícito con otros países, ¿no? Ecuador está prohibido, pero ellos capturan y lo traen al Perú como contrabando. Y bastante, antes de la pandemia estuvimos trabajando del lado de Oceana, de las instituciones que están protegiendo, y hicimos varios talleres acá entrenando
con el conocimiento de las aletas para poder saber qué especies son las que están prohibidas y cuáles al momento del decomiso de la aleta, porque ese es otro tema. Las aletas del tiburón, por lo menos nosotros acá consumimos el tiburón, pero en otros países solamente capturan el tiburón, le sacan las aletas y el cuerpo lo botan. Entonces, nosotros aquí sí lo aprovechamos, porque la mayor parte de nuestro consumo de toyo es tiburón, ¿no? Exacto. Y en realidad sí, lo hacen pasar como si fuera el toyo. Doctor, ¿y por qué es importante que desde la academia se impulse el estudio de la ecología y del medio ambiente? Mire, la academia hace años que viene impulsando esto y bueno, por lo menos ahora en el cambio que hubo en nuestra universidad con los planes curriculares y el licenciamiento, ahora es obligatorio una asignatura Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Por qué razón? Porque casi todos los proyectos de desarrollo actualmente, el Banco Mundial y todos los que financian, tienen que tener estudios de impacto ambiental. Hace unos años era difícil que cumplieran, ahora es obligatorio. Y no solamente el impacto ambiental, sino también el impacto arqueológico que pueda haber, dado que somos un país con mucha historia. Entonces, eso hace pues que también los proyectos de desarrollo impliquen un enfoque ecosistémico. O sea, no solamente es la parte ambiental, sino que también tenemos que ver el aspecto social, cómo están organizadas la sociedad y todo, pero dentro de ese engranaje está la parte ambiental, porque es el soporte, es donde vivimos. Y si queremos construir una carretera, hacer obras, tenemos que tener el enfoque y el cuidado de reservar un espacio, por eso las áreas protegidas, y mantener esos corredores biológicos. Entonces cualquier político, cualquier gobernante debe tener que no solamente la parte ambiental son las plantitas y los animales, sino es un entorno donde vivimos, es nuestra casa. Exacto. Entonces tenemos que conjugar con todas con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Muy bien. Ahora, y para ir terminando, quisiera que así muy rápido nos diga dónde queda el aporte científico que realizan las universidades sobre estos temas. ¿En qué momento se puede decir que han sido aplicadas a la problemática local? Mire, en ese tema es un tránsito largo, pero creo que nuestra universidad ha venido aportando mucho. Tan es así que muchas de las autoridades actuales son egresados de la Pedro y con un conocimiento bastante amplio sobre lo que es el medio ambiente y la conservación de las especies, ¿no? Hay muchos ejemplos que son actualmente directores. Tenemos egresados de nuestra facultad que hace poco está dejando el cargo, pero me parece temporal, director del Parque El Huascará, ¿no? Otro egresado nuestro es el de Pampas Galeras. Entonces, chicos que se han formado bajo esa visión de lo que es conservación. Y bueno, y con los pescadores de acá de la zona, hace más de 25 años, 30 años empezamos la cruzada para que se tenga como área protegida las islas islotes, ¿no? Y se logró ya el avance. Igualmente desde la academia impulsamos la creación de la región Grau, ¿no? Para el mar tropical. Y creo que hemos avanzado mucho con la comunidad y con nuestros egresados y profesionales. Creo que de esa manera la academia sí ha venido poniendo aportando. ¿Sí? Finalmente, ¿cuál es su mensaje que quiere dejar a los investigadores o a los jóvenes que se están formando para ello? Bueno, con nuestros jóvenes, pues, de que la palabra ambiente esté ahí en sus neuronas siempre. Que cualquier emprendimiento, cualquier tarea que hay que hacer, primero hay que ver el entorno. Y si el entorno va a sufrir o va a crearnos algunos problemas, ver la manera de cómo buscar el punto de equilibrio, porque tampoco podemos negarnos al desarrollo. Y ahí hay pues conflictos con el petróleo, conflictos con la eliminación de los residuos, que hay que conjugar y ver la manera de cómo darle solución, y que es la tarea de nuestros jóvenes, ¿no? De cómo hacer que nuestra tierra no se pierda tan rápido, sino que detener ese avance destructivo que tenemos.
Muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, al doctor Jorge Luis Chanamé Céspedes. Y por supuesto, con ustedes nos encontramos en un nuevo capítulo de Lambayecanos con Orgullo. Gracias.